islotes o pozos naturales. 190 kilómetros al noroeste de Las Vegas, Nevada, en una extensión prohibida del desierto, yace un sitio misterioso conocido por muchos nombres. Tierra de Sueño, Rancho Paraíso, Groom Lake y el más notable, Área 51. El gobierno no quiere reconocer que existe ahí una base. Pero la verdad es que he estado ahí. Existe una pista, edificios. Es un absoluto secreto, una base secreta. América sabe del Área 51. Es conocida por todos. Aquí se ha hecho el trabajo más secreto e importante de la nación. El Área 51 es un semillero para la conspiración. Las personas creen las cosas más absurdas de lo que está sucediendo ahí. De verdad no creo que el gobierno pudiera ocultar un platillo volador. Rumor que existe desde que nací. Realmente no lo creo. Existen muchos secretos en el Área 51, pero los que más custodian son los que llevan a algunos de estos oficiales a una prisión federal. Prohibido el paso. Toda la zona está cubierta por sensores magnéticos y electroópticos. Si pasas la línea sin permiso, te pueden disparar. Próxima parada. Shock, Área 51, la verdadera historia. Aunque oficialmente el gobierno norteamericano niega su existencia, el Área 51 se ha convertido en parte de la cultura popular, inspirando películas, libros y programas de televisión. Pero para entender con certeza la mística del Área 51, tenemos que ver más allá de las afirmaciones extraordinarias y las teorías de conspiración. Esta es la ciudad de la supervivencia en los campos atómicos de prueba en Yucca Flat, Nevada. Es la época en la que los Estados Unidos de América se vieron asolados por la paranoia de la Guerra Fría. 3, 2, 1, 0. Una época en la que el Área 51 fue literalmente esculpida en el desierto de Nevada. Una de las innumerables áreas apartadas para pruebas atómicas. La zona donde existe la base aérea del Área 51 eran tierras que a principios de los años 50 fueron tomadas por la Comisión de Energía Atómica, que hoy se llama el DOE, Departamento de Energía. Y estas personas son las responsables de las armas nucleares de la nación. Necesitaban un lugar donde probarlas. Y en el sur de Nevada existe un sitio que no le interesaba a nadie. No es tierra refutable. En los mapas viejos, si estudia los mapas de esta zona, mapas de la Comisión de Energía Atómica, verá que están divididos en áreas. Son enormes cajones. Y en alguna época esa parte del terreno donde está el Groom Lake, uno de los lagos alcalinos secos del área, se le llamó Área 51. Estos son mapas viejos y ya no se usa ese sistema, pero el nombre de Área 51 ha permanecido en ese lugar. En la primavera de 1955, el Área de Coordenadas 51 asumió un papel mucho mayor en los tratos del gobierno con el Imperio Soviético. Ese año, el genio de ingeniería Kelly Johnson de Aeronáutica Lockheed diseñó el primer avión de espionaje súper secreto, el U-2. Pero Johnson tenía un problema. Necesitaba un lugar donde probar su creación secreta. Visitó a su amigo de confianza, el civil piloto de pruebas Tony LeVier. El hombre que algunos dicen es el verdadero padre del Área 51. Le dije a Kelly en palabras sencillas, sé exactamente lo que quieres y lo encontraré enseguida. Eso hice. Estoy buscando
lago seco perfecto, porque sabía que un lago seco es el mejor campo de aterrizaje natural para vuelos experimentales que haya sido diseñado. Durante casi una semana, Tony LeVier y su equipo recorrieron el desierto de Nevada revisando docenas de sitios remotos. Pero cuando cruzaron las montañas Nellis y vieron el Groom Lake, LeVier inmediatamente supo que su búsqueda había terminado. Este lago en escala del 1 al 10 es un 10 perfecto. Los demás no se le acercan. Se localiza en tierra olvidada por Dios. Muy pocas personas deambulan por este lugar. Y resultó que la CIA del otro lado de la montaña, como a 50 o 60 kilómetros, tenían todas las instalaciones y el equipo para hacer estas cosas, y dijeron que ellos construirían nuestra base. Y con eso el Área 51 se convirtió en la instalación militar más secreta. En muy pocas semanas, Tony LeVier se encontró detrás de los controles de la creación para la Guerra Fría de Kelly Johnson. El avión de espionaje U-2. En cualquier guerra, el arma más poderosa es información sobre el enemigo. A finales de los años 50, el avión espía U-2 desarrollado y probado en el Área 51 se convirtió en el arma secreta del gobierno norteamericano para la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Sabíamos que los rusos trabajaban con rapidez e inteligencia haciendo bombas nucleares, pero no había forma de escudriñar su enorme territorio. Así que la CIA fue a las instalaciones de la Lockheed con un pequeño grupo muy brillante de ingenieros de esa época y les dijo, ¿pueden construir algo que vuele alto? Y con gran rapidez construyeron uno de los primeros aviones espía invencibles, el U-2. Equipado con sensibles cámaras infrarrojas, el U-2 era capaz de producir imágenes aéreas detalladas de las instalaciones enemigas desde una altitud de 26.000 metros, mucho más del alcance del radar del enemigo. Aunque en realidad el U-2 era un avión espía, un reportaje de primera plana salió diciendo que en Groom Lake se estaba probando una nave para investigaciones meteorológicas de altitud para el Comité Nacional de Consejos sobre Aeronáutica. Era predecesor a la NASA. Y la nave se pintó falsamente con las letras NACA, en caso de que se estrellara en cualquier parte. Durante años, el U-2 voló en docenas de misiones clandestinas en total anonimato, regresando con pruebas fotográficas vitales de las armas militares y nucleares de Rusia. Pero en mayo de 1960, todos los secretos acerca del avión espía U-2 se desplomaron. El secreto de los aviones espía U-2 de reconocimiento sobre Rusia terminaron cuando uno se estrelló en el recóndito territorio de Rusia. El piloto Francis Powers se convirtió en el sujeto de un juicio espectacular. Francis Gary Powers fue capturado al ser derribado en territorio ruso. Sucedió en un momento muy sensible, antes de iniciarse la reunión cumbre entre Eisenhower y Khrushchev. 5 días antes de la reunión, nuestro compatriota cae en un avión no reconocido y por supuesto que se crea una enorme agitación. Sensacional caso de espionaje aéreo sobre Rusia. Al acercarse a la conferencia cumbre, el Supremo Soviético en Moscú, el premier Khrushchev, anuncia que un avión norteamericano fue derribado en territorio ruso. Acusa a los Estados Unidos de hundir la conferencia antes de que se lleve a cabo. Gary Powers fue condenado por espionaje en una corte soviética y sentenciado a 10 años en prisión. Sin embargo, poco después fue liberado en un intercambio de un agente soviético encarcelado en los Estados Unidos. Aunque avergonzados por el incidente del U-2, la información recaudada en las misiones secretas de espionaje por el gobierno norteamericano fueron invaluables. En mi mente no existe duda de que la información que se obtuvo sobre Rusia probablemente evitó que fuéramos a una tercera guerra mundial.
Pero el U-2 fue el primero de muchas naves secretas que se desarrollaron y probaron en los cielos del desierto sobre el Área 51. Después de completarse el programa del U-2, usaron las instalaciones del lago Groom para probar el avión espía A-12, capaz de volar en exceso de Mach 3 a altitudes mayores de 20.600 metros. Se trata del predecesor del SR-71, el Pájaro Negro. Hoy en día sigue volando el Pájaro Negro, sobrepasando la tecnología supersónica de aerodinámica. Al igual que el U-2, el Pájaro Negro SR-71 se usó para reconocimiento militar de grandes alturas. Pero a medida que la tecnología enemiga avanzó y aún con nuestras naves vulnerables más sofisticadas, los proyectos clandestinos en el Área 51 tomaron una urgente y sorprendente dirección nueva. Según algunos expertos, una nave muy diferente se estaba probando en los oscuros cielos sobre el Área 51. Resultó que varios de nuestros agentes pudieron conseguir equipo militar ruso. Esto significa bombarderos caza completos MiGs, sistemas de defensa radar aérea, etc. Obviamente, ciertas personas y militares en ciertos gobiernos detrás de la cortina de hierro eran corruptos y parte de este equipo llegó a Groom Lake. Existían escuadrones de sujetos llamados los Gorras Rojas, que eran pilotos americanos que piloteaban los MiGs. Poseer el arma del enemigo y desmantelarlo es inmensamente útil, es dar un golpe maestro. Resultó que era algo importante que se llevaba a cabo en el lago Groom, y era un máximo secreto de Estado. Pero los MiG rusos y el escuadrón de los Gorras Rojas no eran los únicos secretos que se guardaban en el Área 51. Cuando se sigue la trayectoria del lago Groom de los 70, comienza uno a entrar en la era del sigilo. Es la época en la que aviones HAB Blues fueron dados y probados en el lago Groom. Los llaman demostradores de tecnología. La idea era, oigan, averiguamos que se pueden manipular las reflexiones del radar con estas superficies planas, hasta hacerlas parecer como argollas de diamantes, pero ¿podrá volar? Será mejor que construyan uno y lo prueben antes de ordenar la fabricación de muchos. Y los HAB Blues, que son pequeñas máquinas fabricadas a mano, prueban que sí, se pueden construir aviones aerodinámicos y controlables y pueden ser sumamente difíciles de avistar en el radar. Al mismo tiempo, otro programa verdaderamente extraño que fue desclasificado, llamado el Tacit Blue, y que es un horrible, espantoso artefacto, parecía una cruza entre una hogaza de pan francés y una pala para la nieve. Lo que trataban de hacer era idear contornos compuestos, sobrepasando las formas de facetas silenciosas y llegar a lo suave como la forma de un auto que tiene curvas redondeadas. De los proyectos HAB Blue y Tacit Blue surgió la tecnología para la aeronave de máximo secreto de Estado fabricado a la fecha. Durante años se reportaron extrañas cuñas negras atravesando los cielos cerca de Groom Lake. Y los rumores de aeronaves silenciosas décadas antes de su tiempo. Por primera vez parecía que los informes sobre el Área 51 probaron ser más verdad que ficción, cuando en 1988 los militares norteamericanos oficialmente revelaron el bombardero B-2 silencioso y el avión de combate silencioso F-117. La Fuerza Aérea utiliza el secreto para resguardar la tecnología avanzada. Se espera que si se puede mantener algo en secreto durante más tiempo posible, un enemigo potencial no podrá sacarnos ventaja. Así se manejaba el programa sigiloso. Las pruebas del F-117 se llevaban a cabo en trabajos nocturnos. Los mecánicos, los ingenieros, los pilotos, todos se adaptaron a la vida nocturna. Los que maniobran el Black Jet usan ropa negra. En febrero de 1991 los años de vuelo se
cielos del desierto de Nevada fueron puestos a prueba sobre las arenas del desierto del Golfo Pérsico. El F-117 llamado avión de caza secreto es en realidad un bombardero ligero y resultó ser muy útil en la guerra del Golfo Pérsico y dio resultado. Mientras el mundo lo veía, el bombardero de caza secreto B-2N y el F-117 avión de caza soltaron una devastadora lluvia de fuego sin precedentes sobre un aturdido ejército iraquí, que ignoraba además totalmente la existencia de tales armas de masiva destrucción. Y hoy en día los secretos del Área 51 continúan. Persisten los rumores de que existe una aeronave hipersónica altamente clasificada, conocida como la Aurora. Aurora es el nombre que nosotros los investigadores le damos a naves muy veloces que han sido desarrolladas y probadas bajo programas secretos. Aunque no existen fotografías publicadas de Aurora, no faltan interpretaciones acerca de este avión espía basado en la tecnología revolucionaria de propulsión. Se dice que esta nave vuela 6 veces más veloz que el sonido y puede dar en el blanco con una certeza absoluta. Es un paso acelerado hacia adelante en la tecnología de la aviación. Significa que se han dado pasos hacia un verdadero combate global de guerra. Se han establecido bases de una tecnología que permite la ejecución no solo de misiones de reconocimiento, sino ataques precisos desde cualquier parte del globo en pocas horas después de tomar la decisión de atacar. Y existen múltiples indicaciones de que gran parte de esta investigación y desarrollo se lleva a cabo en el presupuesto secreto, y todo indica que la nave fue fabricada y probablemente puesta en servicio allí. Bill Sweetman nos señala que existen muchos archivos oficiales y militares como prueba de que existe el Aurora. El nombre Aurora llega indirectamente de un documento de presupuesto que registraba a Aurora en un programa de 3 naves de reconocimiento. Las otras eran el SR-71 y el... Poco tiempo después comenzamos a ver la primera prueba física de un programa de alta velocidad en forma de resonancias inexplicables y sin precedente sobre el sur de California. Tenían una gran semejanza una con la otra y realmente no se parecían a ningún fenómeno de resonancia parecido a aeronaves militares supersónicas desde 1950. Además de las extrañas resonancias sónicas registradas por los sismógrafos, Sweetman cree que existen otras pruebas de la Aurora. Se vio una expansión enorme del lago Groom en 85 y 86. Construyeron más edificios y una expansión de pistas. Lo largo de la pista es casi proporcional a la velocidad de despegue y aterrizaje. Y cuando se tiene una pista de despegue y aterrizaje de alta velocidad, invariablemente se trata de una nave muy veloz. En la misma época, hubo un aumento dramático en los reportes de extrañas naves veloces que se movían en los alrededores de Groom Lake. Los habitantes de Nevada han visto esta extraña nave volando. Hacen un terrible ruido mientras sobrevuelan el desierto. Resonancia en grande. Y los militares dicen, no existe. Pero sí existe. Pero tal vez lo más sobresaliente fue la abrupta cancelación del programa Pájaro Negro SR-71, una decisión que dejó a los militares sin ninguna nave veloz de reconocimiento. Cuando retiraron a los pájaros negros, el público decía, ¿por qué? Tenemos el avión reconocido como el más rápido de todo el mundo. Nadie ha podido derribarlo. Se dice que le han disparado miles de veces y nunca recibió un golpe. Es una nave de miedo. ¿Por qué los están jubilando? Muchos creen que la única razón para retirar al SR-71 es para darle lugar a un repuesto más avanzado. Aurora sería perfecto para el Área 51 porque requiere una gran extensión de terreno y una enorme base para el mantenimiento y la ocultación de esta nave, y para eso existe el Área 51.
Pero a la fecha la posición sigue sin titubeo. Los oficiales insisten en que no existe una nave como Aurora. Puedo decirles que los comités de apropiación de ambas legislaturas y el Comité de los Servicios Armados han investigado la Aurora e insisten en que no existe. Quisiéramos tener una Aurora, un avión que llega a Bagdad en 3 horas. Puede estar en una mesa de dibujo esa tecnología, pero ahora no existe. Esta cultura de reserva que rodea al Área 51 inevitablemente nos ha llevado a una situación en la que nada es demasiado extraño para ser creído. Y los verdaderos creyentes han convertido el área que rodea la base en un centro convencional de conspiración. Regresaremos con... Los habitantes deben entender es que Nevada es la única que tiene una carretera extraterrestre en el mundo. En 1996, el estado de Nevada oficialmente nombró la Ruta 375 la carretera extraterrestre debido a los innumerables avistamientos de ovnis reportados por los residentes y visitantes del área. Mira eso, es increíble. Todos los ovnis y extraterrestres se conectan directamente al Área 51 y pueden ser rastreados a un hombre. El físico graduado en MIT, Bob Lazar. La historia del Área 51 se hizo pública en 1988 y 89, cuando Bob Lazar escribió una historia afirmando que había trabajado en una nave espacial extraterrestre en el Área 51. Cuando Lazar salió al público con sus afirmaciones, los noticiarios se volvieron locos. Tardé 7 u 8 meses en conseguir que se sentara conmigo en una entrevista y cuando por fin lo hizo me contó la historia más increíble que he escuchado como periodista. Dijo que había trabajado en un área llamada la S4 al sur de Groom Lake, que las instalaciones estaban construidas en un lado de una montaña para disfrazarlas. Los hangares se disfrazaron para parecer parte de la montaña, que dentro de esta montaña había una serie de 9 hangares diferentes y dentro de cada hangar había un platillo volador. Vio a uno de ellos despegar en un vuelo de prueba. Mientras estuvo en la base, le permitieron leer varios documentos informativos que indicaban que eran de origen extraterrestre. Así que era una historia bastante fantástica. Pero las afirmaciones de Bob Lazar no convencieron a todos. Tal vez vio algo que para él representaba un extraterrestre, porque tal vez no encajaba en su descripción normal de un departamento de defensa o un departamento de energía. Yo he ido allá. No hay ovnis ni extraterrestres. No existe nada parecido a eso. Es una instalación secreta, pero no es para ese tipo de cosas. La historia de Bob Lazar puede dejar a uno esquizofrénico. Existen muchas pruebas fehacientes de que está diciendo la verdad. Pero mi sentido común me dice que las cosas no sucedieron como dice Lazar. Pero sea lo que sea, Bob Lazar es el trampolín que acaba de lanzar esta ilusoria base al ojo público. En unos meses llegaron miles de espectadores al desierto de Nevada en busca de extraños objetos en el cielo. Ahí está. Es un avión. Muy extraño. El concepto de visitaciones de extraterrestres se ha convertido en parte de una cultura popular. Cientos o quizá miles de visitantes han llegado a un área del desierto que ordinariamente hubieran sido eludidas por personas sensatas. Esa de ahí es Bald Mountain y del otro lado está Groom Lake. No es de sorprenderse que reportes de ovnis y criaturas extrañas de otros mundos se hicieron palabras cotidianas. Se ve claramente, parece una estrella. Miren eso. Mira. Sí, ¿qué será? Está ahí, fijo. Vean de cada lado. Es algo extraño. Se movió. Puede ser que las personas quieren creer que nos están visitando seres de una civilización avanzada. Se supone que son seres malos. El rumor es que vienen de más de 100 millones de años luz. Están dando un salto en el tiempo. Es lo que vi. Es increíble. Es un espectáculo. El repentino interés y la llegada de turistas al área ayudó a transformar el vecino pueblo de Rachel, Nevada. Era un pequeño punto en el mapa,
y Rachel se ha convertido en la meca de los creyentes. Las personas vienen en busca del significado de la vida. Quieren respuestas a cosas que no encuentran en ninguna parte. Muchos de los turistas llegan a la taberna Little Alien para escapar del calor del desierto e intercambiar historias de encuentros cercanos de toda clase. Nuestra taberna se conoce como el área de intercambio de información, donde las personas vienen a hablar sobre cualquier cosa que se les ocurre. Y nadie lo ridiculiza por sus creencias o sus no creencias. He visto vuelos hacia el área de Groom Lake. Una noche había 3 pulsos de luz en el lapso de un segundo y el cielo inmensamente más brillante. He visto naves con forma de platillos, naves plásticas en forma de platillos voladores. Jamás he visto un platillo, pero sí vi una luz, algo como esto en mi camisa. Y una noche, al regresar de Álamo, vi un rayo anaranjado atravesar el cielo. Yo mismo vi cómo se elevaba una nave del área sur del área 51. Y de pronto salió disparada, paralela con la Tierra. Sobrepasó 15 kilómetros en un segundo o segundo y medio. Creo que no pasa un solo día sin que escuchemos algo de alguna persona. Muchas personas han trabajado en el área 51 y me han dicho que han trabajado con seres de otros planetas y dicen que hay más de una clase. Uno grande y un pequeño con la nariz gris, un reptil, un naranja y un humanoide azul. Creo que todavía no hay una historia completa de lo que se encuentra al otro lado de la colina. Creo que estos seres no son de origen extraterrestre. Creo que en realidad son interdimensionales. Más bien como si alguien estuviera dentro de ellos moviendo botones y torciendo frecuencias o cambiando nuestra realidad en otra realidad. Creo que es así de sencillo. Creo que el aterrizaje será aquí y que por alguna razón los extraterrestres que se han comunicado con nosotros sienten que este es el mejor sitio. Yo, en mi corazón, quisiera creer que hay seres en Área 51. En realidad no lo creeré hasta que vea uno. Pero es un gran tema para una película. Un productor ejecutivo de un blockbuster ciencia ficción, Bill Fay, de Día de la Independencia, se encontró con una respuesta oficial extraña cuando buscó la ayuda militar técnica para hacer su película. Nos reunimos con todos los representantes de las ramas militares y el Departamento de la Defensa y dijeron, en verdad nos gusta su guión. Representa a los militares en buenos términos. Nos gusta todo lo que leímos con excepción de una cosa. Queremos que retire todo lo referente al Área 51. Esto nos sorprendió. No sabíamos de dónde provenía. Toda la importancia de la película se basa en la mitología del Área 51 y es lo que obviamente motiva a las personas. Es algo que no podíamos cambiar. Era una parte integral de la historia y se los dijimos. Y contestaron, está bien, no podemos ayudarte. ¿Por qué están los militares tan preocupados sobre los extraterrestres y el Área 51? Irónicamente, en agosto de 1997, después de décadas de negaciones, sobre todo desde los U-2 hasta la Aurora, la CIA admitió algo asombroso. Se hizo público un reporte de la CIA que admitía que la Fuerza Aérea había usado los ovnis desde los años 40, 50 y 60 hasta el presente como reportaje sobre algunas de sus actividades. Según la afirmación oficial de la CIA, miles de ovnis reportados por testigos oculares sencillamente eran vuelos de prueba y reconocimiento. Cuando se recopilen y se cuenten los vuelos del histórico U-2, el SR-71 y su predecesor, el Tacit Blue, que inició el desarrollo del avión de caza, héroe de la Guerra del Golfo, obtendrán todos los avistamientos de ovnis que han ocurrido en el Área 51.
Pero ¿por qué permitir que los rumores de ovnis y extraterrestres se divulgaran tan incontrolablemente? La CIA gasta la mitad de su presupuesto en contrainteligencia y actividades de desinformación, ya que la idea es, si podemos ocupar al enemigo en perder el tiempo gastando su energía y recursos en perseguir algo que no existe, de esa forma tendremos una ventaja sobre ellos. Por lo tanto, si desmienten estas afirmaciones de ovnis, las personas dejarán de investigar. Fue un reportaje muy astuto. Muchos creen que la reciente confesión de la CIA es una parte de su última desinformación con la intención de encubrir la verdad sobre los ovnis y el Área 51. Puede haber ovnis y puede no haberlos, pero la realidad es que existen importantes instalaciones allí, de eso no hay duda. Con solo asomarse al otro lado de la montaña se ven. Lo que ha pasado en el Área 51 es que la intención de mantener las instalaciones lo más secreto posible, consiguieron hacerlo famoso. Se puede decir que es una palabra cotidiana. Y tanta atención ha hecho que las instalaciones que durante un tiempo fueron poco llamativas y desconocidas en el mapa, sean fáciles de encontrar. Aquí va el gobierno cuando quiere estar a solas, a pesar de nuestros esfuerzos para verlos y a pesar de tratar de rastrear a los que han trabajado ahí y que han visto algo. Sigue siendo un lugar oscuro. Si localizar las instalaciones secretas parece ser sencillo, entrar a ellas es totalmente diferente. No existe una cerca que rodee el área de Groom Lake, pero hay un borde. Está muy mal señalado, pero se define con un número de postes anaranjados. Está rodeado por montañas. Es muy hostil. Si uno viene durante el verano y no se toman 2 galones de agua al día, en 2 o 3 días puedes morir. Y si la madre naturaleza no es suficiente para desanimar al transgresor, entonces el siempre presente y alejado sistema de seguridad lo hará. Atrás de mí están 2 hombres de la guardia de seguridad de la base secreta de Área 51. Están arriba vigilándonos y vigilan todo lo que hacemos. Tienen binoculares de alto poder. Existen varios televisores de cámara remota en este borde. Toda la zona está esparcida por sensores magnéticos y sensores eléctricos ópticos, y es posible que nos estén escuchando. El área alrededor de la base, aún en terrenos públicos, está regada de sensores para el camino que detectan vehículos que viajan en caminos vecinales y veredas por la campiña de atrás de la base. Así los guardias de seguridad saben que te acercas. Algunos afirman que la tecnología de seguridad es tan avanzada que las personas en el Área 51 hasta huelen si uno se acerca. Se rumora que el perímetro está salpicado de sensores sofisticados capaces de distinguir el olor emitido por un humano, a diferencia de los olores de otras criaturas del desierto que merodean el área. Verán señales que dicen deténgase aquí, terreno peligroso, área contaminada, radiación, o un pequeño letrero que dice se utilizará fuerza autorizada mortal. Eso detiene a la mayoría. Los insensatos siguen adelante. Las personas comienzan a llegar en jeeps y camionetas y de pronto se enfrentan a un par de sujetos con rifles automáticos y se sienten agredidos cuando les ordenan que regresen a la carretera. Si regresan, les disparamos. Las personas desafortunadas que siguen su camino hasta la casa de los guardias han sido arrestadas. Inevitablemente los taclean, los tiran al suelo, les pisan el cuello, los atan y los llevan a la cárcel. Los detienen por largos periodos. Pagan fuertes multas y los obligan a afirmar que no hablarán sobre lo que han visto. Aunque no hayan visto nada porque nunca pudieron acercarse a la base. Se le ha puesto tanta atención al Área 51 que el resultado es más seguridad y se ha expandido el perímetro. Por 2 montañas, uno podía asomarse al Área 51.
Una era el Freedom Ridge, que está ahí arriba donde se ve la patrulla que nos vigila, y atrás de aquella colina estaba la montaña Whitesides, como a 16 o 17 kilómetros de distancia respectivamente. Teníamos una vista muy buena. La Fuerza Aérea pidió y le fue otorgada una zona de 1.600 hectáreas que comprenden estas dos montañas, convirtiéndolas en área restringida. Así que ahora están prohibidas. Tenemos que verlos desde 40 kilómetros de distancia. Mientras se gastan millones de dólares y tiempo para evitar que las personas no se acerquen al Área 51, el gobierno hace lo imposible por llevar ahí a las personas. Nos encontramos en lo que se conoce como la terminal Janet. Aquí es donde la gran mayoría de los trabajadores de Groom Lake estacionan sus autos y vuelan en una flotilla privada al Área 51. Localizado en la esquina noroeste del principal aeropuerto comercial de Las Vegas, en la terminal Janet, se encuentra la puerta de empleados del Área 51. Allí se encuentra una flotilla de Boeing 737. Son blancos con una raya roja en ellos. Y esos aviones suben personas que llegan y estacionan sus autos en un estacionamiento exclusivo y esperan en la pequeña terminal hasta la hora de salir. Estas naves pertenecen a la Fuerza Aérea, pero cuando se habla de ellas en la frecuencia FAA, son conocidas como Janet. Así como otro vuelo puede ser conocido como TWA 123, estas se conocen como Janet 123. Como casi todo lo que concierne al Área 51, el origen del nombre Janet, dado a estos vuelos y la terminal en sí, es un misterio. Lo que en la superficie parece para muchos ser una actividad normal, para los ojos entrenados se percibe totalmente diferente. Todos los que suben a estos aviones son notoriamente casuales. Es una mezcla de trabajadores civiles y trabajadores militares. No se reconoce la diferencia. No se ven trajes de negocios, ni se ven uniformes militares. Solo se ven personas con gorras de béisbol, con sus mochilas. El reglamento en esta instalación es manténlo poco llamativo, y es tan poco llamativo que atrae la atención. Así que estos aviones Janet salen de Las Vegas como lo hace cualquier otro avión, solo que viajan hacia el norte. Es más, los aviones Janet son responsables de muchos avistamientos de ovnis porque muchos de ellos vuelan de noche. Y algunos comienzan a llegar a las 4:30 de la mañana. Y si estás parado en las colinas donde solíamos pararnos antes de que se adueñaran los militares del territorio, se pueden ver las luces de aterrizaje de algunos de estos aviones que llegan. Y debido a la ruta de acercamiento y el ángulo en el que estás, etc., se ve una luz sumamente brillante acercarse durante tal vez 5 u 8 minutos. Es casi inmóvil, pero no inmóvil. Y se piensa, tiene que ser de la nave madre de Sada Ratícula, ¿verdad? No, es un 737. Y los empleados del Área 51 a los que no les gusta volar, van en autobús. En vehículos poco notorios que viajan a las instalaciones de Groom Lake diariamente. Exactamente lo que pasa después de que los empleados llegan a su destino es, por supuesto, un secreto. Protegidos bajo un estricto reglamento nacional de seguridad. A todos los trabajadores que van a Groom Lake se les obliga a firmar juramentos de secreto para que jamás divulguen lo que vean o escuchen allí, ni hablarán del trabajo que hacen. El problema con una base que no existe es que no tiene que obedecer leyes públicas. Una base que no existe no se tiene que preocupar por los derechos de un trabajador ni sobre las leyes del medio ambiente. Si un trabajador no puede hablar de esto y el gobierno no admite que existe, entonces, ¿quién es el responsable si algo sale terriblemente mal? El gran secreto que envuelve al Área 51 de pronto se vio amenazado cuando un grupo de antiguos trabajadores entabló una demanda civil ciudadana en una corte federal, alegando que el gobierno había cometido contra ellos un grave crimen. El litigio del Área 51 es muy serio, porque involucra alegatos no solo de conducta criminal, sino alegatos de actos criminales que fueron cometidos a sabiendas bajo el velo del secreto.
y que esos actos criminales pudieron ser el resultado de la muerte de 2 personas y haber herido a un gran número de trabajadores. En su demanda, los ex trabajadores afirman que durante más de una década, el gobierno secretamente quemaba desperdicios altamente tóxicos en el Área 51. El gobierno había decidido que el Área 51 no existía legalmente ni oficialmente. Por lo tanto, no querían extraer desperdicios y basura peligrosa de esta gran base aérea. Nada de lo que llegaba salía. Y a medida que comenzaron a fabricar naves experimentales y a movilizar gran número de aviones, comenzaron a producir desperdicio peligroso. Así que empezaron a quemarlo, lo cual por supuesto es un crimen. Era un basurero peligroso que se utilizaba con un sistema de eliminación al aire libre. Después de trabajar en el Área 51 durante varios años, el trabajador de láminas de metal Robert Frost se puso gravemente enfermo, manifestando una variedad de síntomas extraños. Comenzó desarrollando problemas en la piel. Le salió un salpullido, ampollas y laceraciones que no se cerraban. Fue con varios médicos y ninguno sabía qué lo provocaba. A pesar de la misteriosa y rápida naturaleza de su enfermedad progresiva, a Frost le prohibieron revelar lo que hacía y dónde trabajaba. Y si le preguntaban, ¿sabes si estuviste expuesto a algo? ¿Algún químico o algo? Decía, no lo sé. No podía dar ninguna respuesta. A los trabajadores se les decía, no importa lo que pase en el Área 51, este lugar no existe y tú tampoco. Esta falta de información hacía que fuera casi imposible que los médicos atendieran su condición. Fue muy difícil, muy frustrante y muy preocupante. En 1988, Robert Arthur Frost murió a la edad de 57 años. El resultado de una autopsia oficial sugiere que Frost había sido expuesto sistemáticamente a desperdicios tóxicos. Me parece que encontraron 18 diferentes químicos en el cuerpo de mi esposo y algunos eran 10 veces mayores que la cantidad que normalmente se encuentran en los humanos. Y creo que había, no recuerdo ahora si eran 2 o 4 que jamás habían sido encontrados en seres humanos anteriormente. En agosto de 1994, Helen Frost entabló un juicio por parte de su finado esposo y otros 6 ex empleados del Área 51. Ellos también habían sido obligados a sufrir en secreto en similares condiciones. Pero desde el principio, el abogado Jonathan Turley sabía que tenía una batalla muy difícil. Aún después de registrar este caso, durante las primeras 2 audiencias, el gobierno se rehusó a admitir la existencia del Área 51. Esta es una base que se ve desde tierras públicas. Es una base que ha sido fotografiada. A los rusos bajo un tratado se les permite sobrevolarla y sin embargo los abogados del Departamento de Justicia dicen no podemos admitir ni negar la existencia de la base. Lo veo y le digo, lo llevaré a la maldita base, juez. Puedo enseñársela. El 29 de septiembre de 1995, después de más de 4 décadas de negaciones oficiales, el gobierno de los Estados Unidos por primera vez reconoció la existencia del Área 51 dentro de los documentos de la determinación presidencial número 9545. Sin embargo, en lugar de ayudar a la demanda de los trabajadores, esta admisión oficial sirvió únicamente para aumentar el secreto que rodea al Área 51. Y el presidente Clinton firmó un documento para estos sujetos diciendo, no tienen que responder a ciertos interrogatorios relacionados a esta demanda. Esto es bajo los auspicios de la seguridad nacional. Esa demanda está llegando a un bloqueo en el camino con esta orden presidencial. Cuando se le da la prerrogativa a una agencia de seguir una agenda, descartando a todas las demás, existirán abusos. Y estamos pagando esos abusos ahora. La reciente controversia que rodea al Área 51 puede ser por ahora un punto dudoso. Un artículo escrito por Jim Wilson y publicado en Mecánica Popular llegó a una conclusión bastante sorprendente: que el Área 51 había sido removida.
La prueba de que la decisión de que movieran el Área 51 es la ausencia de actividades en ese sitio. Los continuos reportes de que recibiríamos luces extrañas en el cielo de pronto comenzaron a disminuir. El número de resonancias sónicas que se reportaban comenzaron a disminuir. Lo que estaba sucediendo ahí claramente había dejado de suceder. Sospechando el repentino cese de actividad, Wilson decidió investigar por sí mismo y fue a las instalaciones de Groom Lake, donde encontró a nadie. Total vacío. Fui por la carretera que conduce al lago seco y llegué tan lejos que pude acercarme a la reja que delimita el área de bombardeo. No había nadie. Fui al pueblo de Rachel para visitar a algunos amigos que nos habían ayudado con historias anteriores. No estaban allí. Desde este momento comenzamos a hacer trabajos de detectives y nos hicimos esta pregunta en términos de ¿a dónde moverías una base? En su artículo, Wilson afirma que los proyectos secretos máximos, el personal y el equipo que se guardaba en las instalaciones de Groom Lake habían sido transferidos a un complejo de lanzamientos de misiles abandonado en Utah y a otras 2 instalaciones militares en Colorado. Según Wilson, este movimiento se debió a 2 factores máximos. Uno de ellos, contaminación radioactiva, resultado de extensas pruebas nucleares conducidas durante los años 40 y 50. Comienzan a descubrir que de las pruebas subterráneas, muchos materiales han comenzado a surgir a través del estrato de roca, algo que jamás anticiparon. En un futuro, las instalaciones de Área 51 tendrían que ser evacuadas por varios días debido a una precipitación radiactiva. El sitio es muy peligroso y sencillamente no es seguro conducir estas operaciones. La segunda razón que ofrece Wilson por el abandono de las instalaciones del Área 51 es el cambiante enfoque de proyectos militares de alta tecnología. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos de pronto está cambiando su misión. Está cambiando de ser una fuerza aérea y de espacio a una fuerza de espacio aéreo. La siguiente generación de naves secretas será de aquellas capaces de volar en el espacio. Y para poder hacer esto, se requiere otro tipo de instalaciones de lanzamiento y otras facilidades de apoyo que serán muy costosas para duplicar. Muchas de estas ya existen en las inmediaciones de Colorado Springs, donde existen instalaciones de lanzamiento. Y tenemos una instalación de aterrizaje muy segura en la base de la Fuerza Aérea Michael, que está en el centro de una área que absolutamente nadie con sentido común se acercaría ahí. Es donde se prueban agentes de gas nervioso y biológico. ¿Ha sido cerrada esta legendaria y secreta base para siempre? ¿Sus secretos morirán con ella? ¿O esta última revelación es simplemente otra pieza en el rompecabezas dislocado del mito americano conocido como el Área 51? En mi opinión, jamás sabremos lo que sucedió ahí en el pasado, mucho menos lo que sucede ahora. El gobierno tiene resueltas pequeñas vacilaciones aquí y allá. De vez en cuando escucharán, digamos, sí tenemos una instalación en Groom Lake y nada más. Creo que mucha de la atención que rodea el Área 51 se reduciría si el gobierno simplemente le diera un nombre a la base. Si dijeran, sí, estamos haciendo proyectos secretos ahí, y lo dejaran en eso, es la idea de una base inexistente sin nombre lo que atrae la atención del público. A la gente le encantan los misterios, y mientras nos traten de esta manera, Groom Lake realmente no existe y no queremos hablar de ello. Permite que la mente corra desenfrenadamente y está llena de fantásticas y siniestras historias sobre extraterrestres y Dios sabe qué otras cosas. Ya que no se puede probar lo que sucede ahí, se le puede echar la culpa de lo que uno quiera. JFK está enganchado ahí, Elvis está ahí, lo que uno quiera. Es un pizarrón perfecto donde se pueden escribir tus sueños y tus temores. El gobierno sigue teniendo proyectos que son sensibles y el derecho de que el público lo sepa no necesariamente incluye todo.
No me molesta que prueben a la Aurora o cualquier nave que tienen en ese desierto. Son las otras cosas ocultas que lo acompañan tras un velo de secreto lo que me molesta. El público quiere creer que el gobierno está haciendo algo, ocultándoles cosas que no deben saber. Pero existen cosas que suceden ahí que deben hacerse para la seguridad nacional de este país. No es que quieran privar al público de los Estados Unidos esta información. Queremos privar a ciertos países del otro lado del océano esta información. Lo que está sucediendo ahí realmente no es un misterio. Es algo muy avanzado que nuestro gobierno como nación está haciendo. Y es una de las múltiples instalaciones en el mundo que se hacen dentro de la política de todo el planeta. Esperamos que a medida que más programas sean desclasificados, la verdadera naturaleza del Área 51 sea revelada. Probablemente muchas personas quedarán desilusionadas cuando averigüen lo mundano que es en realidad. Pero mundano o no, una cosa es cierta. El misterio del Área 51 ha capturado la imaginación de todo el mundo. Es un lugar donde los sueños de algunos se hacen realidad. Los ingenieros, los científicos, hombres y mujeres que tienen la visión para estos nuevos adelantos. Aquí se desarrollan tecnologías de gran alcance. Para muchos como yo, es más un espejismo que un sueño. Con aterrizar frente a la Casa Blanca para probar su existencia al mundo. Esto casi sucedió en 1952. Perhaps the most important sighting of all time was the so-called Washington merry-go-round that occurred in late July 1952. It seems to have been a whole set of anomalous objects that appeared over secure airspace in the Capitol, over all of the famous important buildings that paced craft around Washington National Airport, that was seen by a variety of radars at the time. A las 11:40 p.m., el sábado 19 de julio de 1952, un controlador aéreo del aeropuerto de Washington descubrió señales visuales en el radar. Se movían a una velocidad de 100 millas por hora y se dirigían al Capitolio. No se tenía conocimiento de la presencia de aviones en el área.